Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Cultural Ayuntamiento 105.9. Estamos en Salud a tu alcance, un espacio donde le brindamos información para el cuidado de su salud y la de su familia. Soy Angélica Paul y en un momento más vamos a platicar con la doctora Daliana Mendoza. Ella es especialista en cirugía laparoscópica de mínima invasión y bueno, nos va a compartir temas importantes y también lo invito a que continúe en Radio Cultural Ayuntamiento. Seguimos en Radio Cultural Ayuntamiento y me da mucho gusto saludar en cabina a la doctora Daliana Mendoza. Ella es especialista en cirugía laparoscópica de mínima invasión. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para hablar de temas que son bastante común en el área de la salud. Vamos a hablar de lo que es la apendicitis y cirugía de vesícula. Son temas muy interesantes porque son padecimientos muy comunes. Por un lado, la apendicitis es la urgencia quirúrgica más común y por el otro, la cirugía de vesícula es la cirugía programada que más opera cualquier cirujano de manera programada, no como urgencia, ¿no? Entonces va a ser interesante hablar de estos temas. Así es, y por supuesto gracias al directorio médico por hacer este enlace con los médicos especialistas. Y doctora, en sí, ¿qué es la cirugía laparoscópica de mínima invasión? Para que también nuestros radioescuchas pues tengan idea de qué se trata. Sí, yo soy especialista en cirugía laparoscópica. Afortunadamente me tocó formarme en esa época de cirugía de mínima invasión. En México empezó en los años 90. Antes de eso todos los cirujanos operaban abierto, haciendo grandes incisiones, y la cirugía de mínima invasión vino a revolucionar todo el manejo quirúrgico de los pacientes. Y bueno, es cirugía de mínima invasión en el abdomen. Cuando decimos laparoscopía es en el abdomen, porque bueno, si es en el tórax se llama toracoscopía, si es en las articulaciones, artroscopía. Entonces decir cirugía laparoscópica es cirugía de mínima invasión en el abdomen. Actualmente casi todos los órganos se operan por laparoscopía. Lo más común a mí como cirujana que me toca es de los temas precisamente que vamos a hablar, del apéndice y la vesícula, pero se puede operar con mínima invasión la matriz, los ovarios, el hígado, el colon, muchísimas cosas que han venido a revolucionar el manejo quirúrgico de nuestros pacientes. Así es, y justamente uno de estas urgencias quirúrgicas más conocidas y también más frecuentes, como bien menciona, es la apendicitis. ¿Cuáles son los primeros síntomas que se deben tener en cuenta, ¿no? Como señales de alerta? Sí. Al principio, en las primeras horas, cuando da apendicitis, los síntomas son leves, difusos. Suele empezar la apendicitis con una molestia leve, un dolor leve en el abdomen, en la boca del estómago, en la parte central. Se acompaña de un poquito de náusea, de distensión, y por eso es común que la persona no le tome importancia y piense, es mi gastritis, es mi colitis, me cayó mal algo que comí. Pero bueno, van avanzando las horas y el proceso inflamatorio del apéndice y entonces ya después de ciertas horas pueden presentarse ya todos los síntomas clásicos. Lo que puede caracterizar un apendicitis es un dolor que se vuelve constante en el abdomen, va de menos a más y se focaliza en la zona del apéndice, que es el cuadrante inferior derecho del abdomen. Entonces ya el paciente ya lleva varias horas con dolor más intenso en esa zona y se van sumando los síntomas conforme pasan las horas, ¿no? Puede haber disminución del apetito, náusea, vómitos, fiebre, que suele ser al principio una fiebre baja que te da escalofríos y malestar general. Entonces, los síntomas que debemos tener como datos de alarma, que digas quizás tengo una apendicitis, es eso, un dolor abdominal que después de unas horas se va a focalizar en el cuadrante inferior derecho del abdomen y que se va a acompañar de ciertos síntomas, principalmente fiebre. Y pues ya ahí el paciente
debe acudir, ¿no?, a urgencias o a un cirujano a tener el tratamiento oportuno. Y también, ¿qué puede ocurrir si una persona tiene apendicitis y decide esperar en casa para ver si el dolor desaparece, ¿no? Sí es común que pase, ¿no?, lamentablemente, porque lo ideal es hacer el diagnóstico temprano. Al principio es entendible que el paciente espere porque son síntomas leves y confunde, como lo estábamos mencionando. Pero ya que el dolor se vuelve intenso o hay fiebre, pues sí sería un error, ¿no? Porque el escenario, el pronóstico puede cambiar significativamente y complicar mucho al paciente. Esto es porque tenemos 4 etapas o fases de la apendicitis que van avanzando conforme pasan las horas. La fase 1 y 2 las consideramos apendicitis no complicadas. Es cuando la apéndice está rojita, inflamada, un poquito supurada, pero no hay gran proceso inflamatorio. Es un diagnóstico temprano que se suele dar en las primeras 24 horas. Y entonces ahí, pues la cirugía, que es el único tratamiento de la extirpación del apéndice, pues va a ser de éxito y con menos riesgo de complicaciones, porque vamos a distinguir muy bien la anatomía, vamos a encontrar de pechito el apéndice, no se va a complicar el paciente y se va a recuperar muy rápido. En cambio, si el paciente, por el motivo que sea, se espera demasiado tiempo, digamos 36, 48 horas o más días, pues van a llegar en muy malas condiciones. A veces hasta ya se automedicaron y eso enmascaró los síntomas. Pero si ya llegan avanzados en una etapa complicada, que son las fases 3 y 4 de la apendicitis, la fase 3 es cuando está gangrenada, la fase 4 es cuando está perforada, entonces el escenario cambia completamente y se vuelve algo quizás muy catastrófico. Nosotros podemos encontrar al momento de entrar a operar un pequeño monstruito adentro del abdomen, está todo pegado, irreconocible, puede haber mucha pus, a veces he drenado litros de pus o pedacitos de popó en que se perforó el apéndice y es lo que la gente le llama peritonitis, ¿no? También puede haber otras complicaciones porque el cuerpo se deteriora y si el paciente ya está grave, pues puede dar datos de sepsis, que es una infección generalizada, y empezar a fallar ciertos órganos, el riñón, el hígado, ¿no?, los pulmones, y el paciente entrar en peores condiciones. Entonces, en una fase complicada, pues la cirugía va a ser de más alto riesgo, ¿no? Que sangre, que se perfore el intestino o algún otro órgano, que la cirugía dure muchas más horas. En una apendicitis no complicada tardamos 1 hora, 2 horas. En una fase complicada puede ser 3, 4, 5 horas. En lugar de quedarse un día de estancia hospitalaria en una fase temprana, en una fase complicada van a ser 2, 3 días, 1 semana, y los costos pueden ser el doble, el triplo más, pero lo más importante, el riesgo de complicaciones del paciente. Entonces, sí es importante que los pacientes acudan en las primeras 24 horas, es lo ideal. Ya pasadas 36, 48 horas, digo, no hay un límite, por mencionar, ya solemos encontrar la apendicitis en una fase avanzada y eso ya hasta nosotros como cirujanos nos estresa, ¿no? Entonces sí, lo ideal que el paciente haga conciencia de acudir prontamente al médico y tener su diagnóstico y tratamiento temprano. Claro, y como dice muchas veces, ¿no? Más vale pecar de exagerados que de omisos, ¿no? Sí. Que más vale una detección oportuna, como bien dice, y dar el tratamiento y reducir tanto costos y sobre todo eso, ¿no? Que la salud del paciente sea la mejor. Es lo primero. Y le preguntábamos también un poquito antes de entrar al aire sobre este tema. ¿Hay algún grupo de edad donde suele ser más frecuente la apendicitis? Sí, la incidencia se ha reportado en la literatura que es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes hombres. Sin embargo, la apendicitis le puede dar a cualquiera, hombres, mujeres, niños. Mi paciente más pequeño ha sido de 2 años. He operado abuelitos de 80 y tantos años y también embarazadas. Entonces, es un padecimiento random, no es por algo en particular que haya hecho el paciente, pero es la urgencia quirúrgica más común, sí más frecuente en ese rubro de edad y género, pero le puede pasar a cualquiera. Muy bien. Pues doctora, ahora también hablemos de la vesícula biliar. ¿Qué síntomas también pueden indicar la presencia de piedras o cálculos en la vesícula?
Sí, la vesícula biliar, como mencionamos en un principio, los padecimientos de la vesícula es algo muy común. Generalmente van a ser piedras en la vesícula. Las piedras en la vesícula no son como las piedras del riñón, es algo completamente distinto, su diagnóstico o tratamiento. Sí hay otros padecimientos de la vesícula como pólipos o que no funcione bien o se vacíe correctamente, eso se llama disquinesia vesicular, pero el 95% de los casos o más van a ser piedras, ¿no? Entonces solemos tener dos escenarios de síntomas que nos los hacen sospechar. Uno es el dolor clásico de vesícula, ¿no? Generalmente puede dar dolores en la boca del estómago que suelen estar asociados a la dieta, ¿no? Que se presenta 30 minutos, 1 hora o hasta 3 horas después de comer, especialmente si el paciente comió cosas muy grasosas o alimentos que llamamos colecistoquinéticos, que bueno, es un término médico que nos dice que estimula la vesícula, y entonces viene el dolor en la boca del estómago, a veces irradiado un poco a la derecha, debajo de la costilla, es la zona de la vesícula, perdón, y a veces en la espalda, ¿no? Los dolores pueden ser desde muy leves hasta muy intensos y se llaman cólicos vesiculares. Cuando son muy leves, el paciente lo puede confundir también como la apendicitis, que es una gastritis, su colon o que algo le cayó pesado. A veces hasta algunos médicos generales o sin experiencia pueden confundir el diagnóstico o mandarlos a estudios más invasivos como endoscopías o colonoscopías cuando son síntomas que va presentando el paciente así sutiles, ¿no? Cuando el dolor es muy intenso, el paciente puede llegar a vomitar, sudar frío, palidecer, medio desmayarse, correr a urgencias. No siempre es sinónimo de gravedad, es el dolor de vesícula, se puede curar, ¿no? Pero pues está el otro escenario que son las complicaciones de tener piedras en la vesícula. Hay varias, las más comunes son 3 que quisiera compartir. La más común que hace que yo tenga que operar de urgencia a la vesícula el día que lo diagnostico es la colecistitis aguda litiásica. Esto significa que la vesícula tiene piedras, se distendió, se inflamó y se infectó. Entonces adentro se puede llegar hasta formar un moco fétido por la infección o hasta pus y todo pegarse ahí en la vesícula. Entonces tenemos a un paciente que viene con 2-3 días con dolor, con fiebre, con vómitos, que no puede comer, le hacemos sus estudios, laboratorio, ultrasonido y hacemos el diagnóstico. Yo puedo tener la sospecha altísima de tu vesícula, pero siempre hay que corroborarlo por ultrasonido, ¿no? Hay otras 2 complicaciones menos comunes, pero que pueden ser más graves y dar otros síntomas como complicación de vesícula. Una es la obstrucción de los conductos biliares por las piedras. Cuando son chiquititas, se pueden salir de la vesícula, obstruir los conductos biliares y esto va a hacer que se eleven ciertas enzimas del hígado y las bilirrubinas. Y entonces el paciente se va a poner amarillo de los ojos, de la piel. Eso se llama ictericia. Mientras más se eleven las bilirrubinas, más se elevan. O puede empezar a orinar oscuro, como color marrón, como la Coca-Cola, dicen unos, y eso se llama coluria, y a mí me indica que tenemos obstruido el conducto biliar por piedras, entonces yo ya tengo 2 problemas que resolver. Tenemos que quitar esas piedras del conducto, que a veces se hace por estudios endoscópicos, que se llama CEPRE, o en la cirugía, y aparte quitar la vesícula. Entonces tenemos más complicaciones, más riesgo. Y finalmente la pancreatitis, que puede ser consecuencia de piedras que se salen de la vesícula, tapan el conducto del páncreas, se inflama el páncreas y el paciente va a llegar con dolor muy intenso, vomitando, hacemos laboratorios y las enzimas del páncreas, la amilasa y la lipasa, están por los cielos. Entonces ahí ya tengo 3 problemas porque al paciente lo tengo que ingresar de urgencia para desinflamar el páncreas, para ver y quitar la piedra que esté en los conductos y aparte quitar la vesícula. Entonces, pues son escenarios distintos, son los síntomas que pueden haber, dolor característico de vesícula y las complicaciones. Quisiéramos que todos los pacientes llegaran a su atención de forma programada, sin tener una complicación, porque el escenario es muy distinto, hay una diferencia muy significativa, pero pues por diversos motivos a veces no acuden hasta tener la complicación. Así es, estas serían pues evidentemente las características para una cirugía, ¿no? Así es. Y doctora, también preguntarle, muchas personas tienen miedo justamente, ¿no? de una intervención quirúrgica.
¿Qué tan rápido suele ser la recuperación después de una cirugía laparoscópica? Es entendible tener miedo. Siempre le explico a los pacientes que es algo natural, nadie se quiere operar, pero cuando les das la información correcta, completa, de que si se hace en el momento oportuno, con la persona oportuna, un cirujano adiestrado y a tiempo, ¿no? Que la apéndice no esté complicada, que la vesícula no esté complicada, entonces los resultados van a ser muy nobles, los beneficios de la cirugía van a superar por mucho los riesgos, entonces el paciente ya supera el miedo y accede a operarse. La verdad es que actualmente todo lo deberíamos operar por laparoscopía. Si la diferencia, la literatura médica lo dice, es abismal en comparación con la cirugía abierta o convencional. La recuperación más rápida en la cirugía laparoscópica de mínima invasión es muy significativa, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? Yo opero a un paciente por laparoscopía, apéndice, vesícula, claro, no complicado, y la verdad es que el mismo día camina y come. Hay pacientes que me piden su alta el mismo día y salen del hospital el mismo día o al otro día para mayor comodidad, pero sale del hospital caminando y comiendo. Y hacen una vida casi normal, o sea, el paciente puede hacer sus actividades cotidianas, caminar, sentarse, pararse, salir de la casa, cosas sencillas, lavar los platos, limpiar la mesa, cocinar, manejar, subir y bajar escaleras sin ningún problema. Entonces, para el trabajo, bueno, hay pacientes que, les digo, si es administrativo y no haces grandes esfuerzos, tan rápido como te sientas bien. Claro. Hay gente que los operó un jueves, un viernes y el lunes ya se presentaron a trabajar. Yo les doy un reposo, incapacidad de 2 semanas, pero el paciente puede decidir si 3 días, una semana. Una semana suele ser lo prudente para que sea la recuperación óptima y regrese al 100% al trabajo, ¿no? Pero es muy rápida. Si lo comparas con la cirugía abierta, esto no es así. Sí. Y en cuanto a deporte, actividad física intensa, también es muchísimo más rápido que en la cirugía abierta y va a depender del paciente, porque no es lo mismo tener a un paciente anciano, obeso o con enfermedades que tiene una mala calidad de tejidos y un mal proceso de cicatrización, a tener un paciente joven, delgado, sin enfermedades, donde va a tener una cicatrización más rápida, pero se va marcando la pauta. Habitualmente para los ejercicios más rudos, si esperamos unas semanas, puede ser para ejercicios leves 3 semanas, al mes avanzamos, a los 2 meses ya prácticamente todo. Eso es por hablar de la recuperación, pero la verdad es que son muchas las ventajas. Otra de ellas es la estética. Tenemos incisiones muy chiquititas y casi imperceptibles, como pequeños rasguñitos. Le digo a manera de broma a los pacientes, puedes poner tu bikini después de una cirugía laparoscópica, a diferencia de la cirugía abierta, ¿no? También tenemos menos riesgo de complicaciones de las heridas, porque en la cirugía abierta tenemos más riesgo de que la herida se abra, quede expuesta a la grasa, y hay que hacer curaciones o que se hagan hernias, ¿no? Es mucho menor en cirugía laparoscópica. Y también menos dolor, o sea, el paciente de verdad, dependiendo del umbral del dolor y la complejidad del caso, hay pacientes que están como si nada, pareciera que no los operaste en cuestión de pocos días. Entonces, siempre hay que operarse pues, por laparoscopía, de preferencia con un cirujano certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, más si hace laparoscopía avanzada, porque quiere decir que va a estar adiestrado para casos difíciles, bueno, como es el caso de una servidora. Así es. Y doctora, finalmente, ¿qué señales de alarma abdominales nunca deberían de ignorar las personas, ¿no? Y que tienen que acudir al médico especialista? Sí, esto es algo que intento enseñarle a mis pacientes, porque tampoco se trata de cualquier dolor, cualquier síntoma, corro al doctor, ¿no? Sí depende mucho del autoconocimiento de las personas, el sentido común. A veces son solo protestas del cuerpo de no dormiste bien, no comiste bien, estás estresado, ¿no? Y pues a lo mejor solamente ocupas agendarte una cita si los síntomas son persistentes. Pero lo que sí o sí deben de tener como datos de alarmas para acudir a una atención es si tenemos un dolor abdominal que sea persistente por varias horas, o sea, si amaneciste con dolor, en la noche sigue, ya aumentó en intensidad, o sea, más tardar al siguiente día acudes al médico. O sea, eso puede estar pasando algo quirúrgico. También si el dolor se acompaña de fiebre, esto hay infección, puede ser una apendicitis, puede ser una diverticulitis,
una perforación de algo, no solamente infección intestinal, o bien si estás pues pasándola muy mal, ¿no? Mucho vómito, mucha diarrea, hay que acudir al médico. Entonces yo creo que esto es lo más importante para acudir al médico, ¿no? A una atención temprana. Muy bien. Y finalmente, doctora, ¿en dónde la pueden localizar? Sí, pues yo puedo atender a mis pacientes en el hospital de su preferencia, pero el consultorio para citas está en Hospital Galenia, es el consultorio 502. En mis redes sociales estoy como Cirugía Laparoscópica Cancún y mi teléfono de contacto es 998-846-1240, entonces estamos a la orden para poder ayudarlos. Muy bien, pues muchísimas gracias de nueva cuenta a la doctora Daliana Mendoza, especialista en cirugía laparoscópica de mínima invasión. Y gracias, por supuesto, al directorio médico por hacer el enlace con los especialistas. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes y hasta la próxima. Vamos a un corte